Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a esta clase de introducción al Antiguo Testamento. Estamos estudiando el Antiguo Testamento y estamos ahora en el libro de Lamentaciones. Hoy vamos a estudiar el libro de Lamentaciones. Vamos a ver ahora el libro de las Lamentaciones, Jerusalén como una mujer enlutada. El autor del libro de Lamentaciones es Jeremías. Jeremías, el profeta Jeremías. Época alrededor del 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo fue escrito el libro de Lamentaciones por Jeremías. Ahora vamos a ver el tema del libro de Lamentaciones. Lamentaciones describe el funeral de una ciudad. Es un cuadro pintado con lágrimas de la una vez orgullosa Jerusalén, ahora reducida a escombros por la invasión del ejército babilónico. Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, algo que era imposible de creer. Los judíos, los israelitas, para ellos eso era imposible. Por eso mismo también no creían a Jeremías, porque vio que la gloria de Dios estaba en el templo. Y ellos pensaban que era imposible que destruyeran la ciudad de Jerusalén, el templo, porque Dios estaba allí. Pero después del libro de Lamentaciones nosotros vamos a estudiar el libro de Ezequiel. Y ahí vamos a ver que Dios se apartó del templo de Jerusalén. Y al apartarse Dios del templo, ahí vinieron los babilonios y bajo la permisión de Dios destruyeron la ciudad. Es un cuadro pintado con lágrimas de la una vez orgullosa Jerusalén, ahora reducida a escombros por la invasión del ejército babilónico. Jeremías expresa las profundas emociones de alguien quien fue testigo de la destrucción de la santa ciudad, la exterminación de mucha de su gente, la esclavitud de otros y la profunda amargura de los pocos sobrevivientes. Ahí me está diciendo que nos están viendo también desde Posada. Un saludo a los hermanos allí. Y gracias por estar conectado ahí. Vamos a estar aprendiendo sobre el libro de Lamentaciones. A pesar el pesar y las lamentaciones expresadas en las profecías de Jeremías encuentran aquí su culminación. El río de lágrimas que ocurrió allí llega a ser un torrente en este libro de Lamentaciones. El objetivo principal del libro fue enseñar a los judíos a reconocer la mano castigadora de Dios en sus calamidades y la bendición de volverse a Él con arrepentimiento sincero. Este es el propósito principal del libro: enseñar a los judíos a reconocer la mano castigadora de Dios en sus calamidades y la bendición de volverse a Él con arrepentimiento. O sea, siempre el pueblo de Israel, siempre ellos vuelven a Dios después de la tribulación.
todo el libro de la Biblia nosotros vamos a encontrar a Israel. Cuando ellos abandonan a Dios, siempre Dios permite que ellos entren en tribulación y en medio de la tribulación ellos siempre se arrepienten, vuelven a Dios y Dios siempre, con su misericordia, siempre perdona. Por eso nosotros debemos agradecer a Dios, porque hoy día, si nosotros nos alejamos de Dios, eso no quiere decir que ya somos desechados por Dios. Siempre y cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios, Dios está con los brazos abiertos para perdonar nuestros pecados. La tristeza, la triste obra literaria de Jeremías es leída en la sinagoga en el ayuno del día 9 de agosto, el día apartado para lamentar las 5 grandes calamidades que han venido sobre la nación de Israel. Ahora vamos a ver el bosquejo del libro de Lamentaciones. El libro que consta de 5 poemas resume las desolaciones de Jerusalén como resultado de sus pecados y el castigo de un Dios fiel para conducirlos al arrepentimiento. Vamos a ver, el libro de Lamentaciones está dividido en 5 poemas. Vamos a ver el primer poema, la destrucción de Jerusalén. El primer poema empieza capítulo 1, versículo 1 al 22. La ciudad representada como una viuda llorando. El lamento del profeta Jeremías, capítulo 1, 1 al 11. El lamento de la ciudad de Jerusalén, capítulo 1, 12 al 22. Estamos viendo el primer poema del libro de Lamentaciones. Ahora vamos a ver el segundo poema. Dice, la ira de Dios. Empieza con el capítulo 2, 1 al 22. Ahí los hermanos están diciendo que están viendo desde la Iglesia Central, Chacra 32-33. Atento a su clase. Dios lo bendiga. Gracias, hermanos, y un abrazo fuerte, un saludo. Y bueno, que esta clase sea de mucha bendición para los alumnos y para los que están conectados. Esa es la idea, de aprender de la palabra de Dios y crecer en el ministerio que Dios nos dio. Bueno, segundo poema, la ira de Dios. La ciudad representada como una mujer enlutada, llorando en medio de las ruinas. La ira de Dios, vemos en el capítulo 2, 1 al 9, la agonía de Jerusalén, capítulo 2, 10 al 17, la apelación de Jerusalén, capítulo 2, 18 al 22. Ahora vamos a ver el tercer poema, el clamor del pueblo por la misericordia de Dios, capítulo 3, 1 al 66. La ciudad representada por el profeta llorando ante Jehová el juez. El clamor desesperado de Jeremías, capítulo 3, 1 al 18. La confesión de fe de Jeremías, capítulo 3, 1 al 39. La condición de necesidad de Jeremías, capítulo 3 al 40, al versículo 54. Ahora vamos a ver el cuarto poema del libro de Lamentaciones, el sitio de Jerusalén, capítulo 4, 1 al 22. Desde el capítulo 4 encontramos el sitio de Jerusalén. Fue sitiado ya estuvimos diciendo, por Nabucodonosor, por los babilonios. La ciudad representada como el oro deslustrado,
enmugrado o desgradado. La condición durante el sitio. Ahí vamos a encontrar en el capítulo 4, 1 al 10, la condición de Jerusalén durante el sitio. Después vamos a ver también ahí, encontramos también las causas del sitio. Ahí vamos a ver en el capítulo 4, versículo 11 al 20, la causa del sitio. Las consecuencias del sitio encontramos en el capítulo 4, 21 al 22. Ahí vemos, si leemos, vamos a ver la consecuencia del sitio. Quinto poema, la oración por restauración, capítulo 5, 1 al 22. La ciudad representada como suplicante rogando al Señor, recordando las necesidades de restauración, capítulo 5. A partir del capítulo 5, ahí ya estamos viendo el arrepentimiento de Israel, recordando la necesidad de restauración, el arrepentimiento por el pecado, 5, 16 al 18, el clamor por restauración, capítulo 5, 19 al 22. Estamos viendo un bosquejo del libro de Lamentaciones y está dividido en 5 poemas. Hemos visto en esta parte, estamos viendo el arrepentimiento y el clamor por restauración. A través de todo el libro, Jeremías señala la relación entre el pecado y sus consecuencias y su profunda confianza en Dios, en que Dios restaurará la nación haciendo que su pueblo se vuelva a Él a través del camino de la desesperación, el arrepentimiento, la esperanza y la fe. Eso es lo que estaba diciendo. Nosotros en toda la Biblia vamos a ver a Israel abandonando al Señor. Después siempre viene tribulaciones, problemas, y ahí ellos se arrepienten. Y en la última restauración del pueblo de Israel, que va a ser en la venida de Cristo, Israel va a estar en la tribulación. Después del arrebatamiento de la iglesia, el periodo de la tribulación, y ahí Israel va a ser restaurado, porque siempre ellos abandonan a Dios. En la tribulación ellos buscan al Señor, y será la restauración final, va a ser lo mismo. Todavía los judíos usan este libro para desahogar su pesar por los sufrimientos y dispersión de Israel. Las lamentaciones todavía se leen anualmente como recordación del incendio del templo. Este libro hasta hoy ellos usan todavía. Y ustedes van a ver el muro de las lamentaciones. Y cada viernes los israelitas, ancianos y jóvenes de ambos sexos, se congregan en el lugar de las lamentaciones en Jerusalén. Cerca de la esquina suroeste del patio del antiguo templo, todavía se reverencia este antiguo muro de unos 47 metros de largo y 17 metros de alto, como memoria del eterno santuario de la raza judía. Ustedes van a ver hasta hoy que ellos están ahí en el muro de las lamentaciones. Hasta hoy ellos están usando este libro, lamentando por lo sucedido, por la destrucción de Jerusalén, y esperando el momento de la restauración del templo nuevamente, que por cierto ya está todo preparado para la reconstrucción del templo. Eso para nosotros como iglesia nos indica que ya estamos llegando al fin de los tiempos, al fin de la era de la iglesia. O sea, en cualquier momento la iglesia
va a desaparecer, va a subir. Es una escena conmovedora observar la fila de judíos de muchas naciones, vestidos con gabanes negros como señal de luto. Los judíos lamentan en voz alta la ruina del templo, cuya memoria es todavía tan querida para su raza. Ante el muro y entre lágrimas recitan los versículos de las lamentaciones y algunos salmos mientras besan fervorosamente las piedras. Bueno, si los hermanos que están conectados tienen alguna pregunta, que sientan preguntar, pueden levantar la mano ahí y entonces para ir respondiendo sobre el tema del libro de Lamentaciones. Estamos estudiando el libro de Lamentaciones, que está dividido en 5 poemas y ya estamos casi terminando con este libro del bosquejo del libro de Lamentaciones. El día 9 del mes, alrededor de nuestro mes de julio, esta obra literaria, compuesta alrededor de 600 años antes de Cristo, todavía se lee en voz alta en cada sinagoga por todo el mundo. Así llegamos al fin del libro de Lamentaciones. Ahora vamos a estudiar el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel. Vamos a ver, el siguiente libro sería Ezequiel, el libro de Ezequiel. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel y después sí viene el libro de Daniel. Estos libros son muy interesantes. Vamos a ver el libro estamos en la introducción al Antiguo Testamento y ahora vamos a ver el libro de Ezequiel. Ezequiel, un profeta con mucha sabiduría, o sea, lo considera como un profeta sabio. Ezequiel, autor, fue escrito por Ezequiel mismo. Época del 595 año al 574 antes de Cristo. Fue escrito, o sea, en la época 595 al 574 antes de Cristo. Ezequiel originalmente escribió 2 libros. Ezequiel, o sea, era como el libro de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónica. Originalmente era Primera de Ezequiel y Segunda de Ezequiel, pero posteriormente fue fundido en un solo libro, o sea, pasó a ser un solo libro. Primera y Segunda de Ezequiel pasó a ser un solo libro. Como Jeremías, Ezequiel era a la vez un sacerdote, profeta. Fue el profeta más alegorías e ilustraciones utilizó como un actor de todos los profetas. O sea, el profeta Ezequiel transmitió el mensaje a través de alegorías y muchas ilustraciones. Fue llevado cautivo junto con el rey Joaquín por Nabucodonosor como 10 años antes de la destrucción de Jerusalén. En Babilonia ministró a los desterrados, quienes en su mayoría resistían a sus palabras.
protegidos por la falsa esperanza de un regreso rápido. Fue asesinado por uno de los desterrados a quien había reprendido por idolatría. Ahora vamos a ver el tema central del libro de Ezequiel. Ezequiel profetizó en Babilonia durante todo el periodo de su ministerio. Porque acuérdense que Ezequiel y también como Daniel, ellos fueron llevados cautivos en Babilonia. Ezequiel profetizó en Babilonia durante todo el periodo de su ministerio, que comenzó 7 años antes de la destrucción de Jerusalén y que terminó unos 15 años después de ese acontecimiento. Como el de Isaías, su mensaje fue de denuncia y consuelo. El punto central de las predicciones de Ezequiel es la destrucción de Jerusalén. El objetivo principal de Ezequiel era llamar al arrepentimiento a los que vivían en una seguridad descuidada y advertirles en contra de que con la ayuda de los egipcios se quitarían el yugo de Babilonia. Asegurarles que la destrucción de su ciudad y templo era inevitable y se acercaba rápidamente. El objetivo era convencer a los israelitas de que sí o sí el templo iba a ser destruido, porque había esperanza. Los reyes en esa época, ellos querían hacer alianza, por ejemplo, con los egipcios, con el fin de enfrentar a Nabucodonosor. Pensaron que ellos podían vencer, pero ahí Ezequiel estaban diciendo, bueno, no hagan eso, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Dios ya determinó la destrucción de Jerusalén. Después de la destrucción de Jerusalén, su ministerio principal fue consolar a los judíos desterrados por medio de promesas de rescate futuro y restauración a su tierra, y animarlos con la seguridad de bendiciones futuras. Un resumen del tema sería: el alejamiento de la gloria de Dios de Israel es indicativo de juicio venidero, y el retorno de su gloria es indicativo de restauración futura. Ahora vamos a ver el bosquejo del libro de Ezequiel. Vamos a ver el bosquejo. 1. El llamamiento del profeta. El llamamiento del profeta encontramos en el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Después viene la suerte de Jerusalén y de la nación, capítulo 4 al capítulo 24. Después vemos profecías en contra de las naciones, desde el capítulo 25 al 32. Desde el capítulo 25 al 32 vemos las profecías en contra de las naciones. Y después, capítulo 33 al 48, habla de la restauración de Israel. Ahora vamos a ver el llamamiento del profeta. La visión de Ezequiel fue precedida de una visión de la gloria del Señor. Las criaturas vivientes mencionadas en este capítulo son querubines, una orden de seres angelicales cuyo servicio es proteger y reivindicar la santidad de Dios. Vemos
la criatura viviente mencionada en este capítulo son querubines. Aquí yo le quería decir algo muy importante. Los hermanos seguramente habrán escuchado a alguien, a algún predicador muchas veces decir, hay muchos predicadores que bajan del cielo a los querubines, serafines, colocando en la iglesia, en los cultos. Pero los ángeles tienen rangos y uno de ellos es querubines, serafines, arcángeles. Y la función de los querubines era, como dice acá, una orden de seres angelicales cuyo servicio es proteger y reivindicar la santidad de Dios. O sea, el trabajo de los querubines era proteger el trono de Dios. Es decir, ellos no pueden bajar en la tierra. Así que mucho cuidado con lo que dicen que están bajando los querubines del cielo, porque ellos están para proteger y reivindicar la santidad de Dios. La misión y el mensaje de Ezequiel fue de condena a un pueblo. Si tienen alguna duda en esa parte, pueden preguntar y para ir respondiendo, porque la idea es, no debe quedar ni una duda. La comisión y el mensaje de Ezequiel fue de condena a un pueblo desobediente. Ezequiel es puesto como atalaya sobre la casa de Israel para advertirles que no se aparten del bien. Aunque Ezequiel deseaba comenzar de inmediato su ministerio de predicación, debía abstenerse de hablar hasta ser instruido para hacerlo por el Señor. Debía permanecer en su casa hasta que recibiera del Señor revelaciones respecto a toda la suerte de Israel. El cuadro total. Fue lo que pasó también cuando Jesús ordenó a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, hasta que el Espíritu Santo viniera. Y aquí Dios le está diciendo a Ezequiel que espere en su casa el tiempo de Dios para que él pueda predicar, hasta que reciba las revelaciones del Señor. La suerte de Jerusalén y de las naciones. Aunque Dios le ordenó permanecer en silencio respecto a mensajes verbales, el Señor le instruyó a hablar a las naciones mediante operaciones espirituales o señales. Acá vamos a ver mediante un adobe y una plancha de hierro. Ezequiel representa el sitio y castigo de Jerusalén, acostándose sobre su lado izquierdo un día por cada año del periodo de idolatría y pecado, para significar el hambre que prevalecería durante el sitio. Ha de comer su pan por peso y beber su agua por medida. Esto significaba el hambre que prevalecería durante el sitio. Mediante la señal de cortarse el pelo, el profeta simboliza la destrucción del pueblo de Jerusalén por hambre, pestilencia y espada. Una serie de mensajes que predicen desolaciones sobre la tierra y juicios sobre el pueblo. Una visión de destrucción venidera de Jerusalén por la idolatría de sus habitantes, la adoración de la bestia de Egipto, los ritos inmorales de la adoración de Tamuz y la adoración
persa del sol, Sundai, una visión de la matanza del pueblo y el sello de un remanente fiel, una visión del esparcimiento del fuego del altar sobre Jerusalén, simbólico del incendio de la ciudad. El alejamiento de la gloria de Dios de Jerusalén es una señal de juicio venidero. Las señales de la partida de Ezequiel como un fugitivo y el tomar su alimento en tiempo de hambre expone los cercanos del cautiverio de Judá. Luego sigue una denuncia de los profetas que falsamente predicen paz y un regreso rápido del cautiverio, y de los jefes que con intenciones son sinceras inquieren del Señor sobre lo mismo. La indignidad de Israel se expone bajo la figura de la vid ardiendo y su infidelidad bajo la figura de una ramera. En la parábola de la gran águila se muestra el castigo de la traición de Sedequías, en quebrantar su pacto con Nabucodonosor y en llamar a Egipto para que le ayudara a rebelarse contra él. La defensa de Jehová de sí mismo en contra de la acusación de que estaba castigando a la generación actual por los pecados de sus antepasados. 8, ahí estamos viendo un lamento sobre la caída de la casa de David. 9, un repaso de la historia de Israel ilustrando su infidelidad y la paciencia y fidelidad de Jehová. Enseña que su fidelidad es la garantía de la restauración futura de ellos, aun cuando debe venir mediante el fuego purificador de la tribulación. La señal del profeta gimiendo y la espada de Dios vuelve a repetir la advertencia de la destrucción venidera de Jerusalén por Nabucodonosor. 11. Una enumeración de los pecados de Jerusalén que llevará por el horno ardiente de la aflicción para su purificación. La apostasía de Israel y Judá y el castigo es expuesto bajo la parábola de Ahola y Aholiba, las dos mujeres infieles y adúlteras. Se compara a Jerusalén con una olla hirviendo y a sus habitantes con los huesos y carne que están dentro de la olla, produciendo una espuma vil. Eso es típico de la vileza hirviente de la ciudad y la destrucción de su templo. El orgullo de la nación se simboliza por la muerte de la esposa de Ezequiel. Ahora vamos a ver las profecías en contra de las naciones. Vamos a ver la profecía en contra de las naciones, el por qué y cómo va a ser el juicio, el castigo. Ezequiel tiene un mensaje de juicio para las naciones que rodean a Israel basado en la mayoría de los caos en su trato para con Judá. Las siguientes naciones son mencionadas. 1. Amonitas, causa del juicio, su regocijo por la calamidad de Judá. Forma de juicio, invasión y desolación. ¿Por qué los juicios contra los amonitas? Por su regocijo por la calamidad de Judá. Y la forma de juicio, invasión y desolación. 2. Moab, causa de juicio, su insinuación de que Judá no era mejor que los paganos que adoraban ídolos, un golpe indirecto contra Jehová. Forma de juicio, invasión. ¿Por qué el juicio contra Moab?
por su insinuación de que Judá no era mejor que los paganos que adoraban ídolos. Y eso fue como un golpe indirecto contra Jehová. Y el juicio, invasión. Edom, causa de juicio, su actitud hacia Judá en el día de su calamidad. Edom, causa de juicio. ¿Por qué el juicio de Jehová contra Edom? Por su actitud hacia Judá en el día de su calamidad. Por la actitud que tuvo contra Judá en el día de su calamidad. Y forma de juicio, retribución de manos de Israel. 4. Filisteas, causa de juicio. ¿Por qué el juicio contra los filisteos? El tomar ventaja de la calamidad de Judá. Por aprovecharse de la calamidad de Judá, reviviendo su antiguo odio sobre ellos. Forma de juicio, destrucción. El juicio de Dios, la forma de juicio de Dios contra los filisteos, destrucción. ¿Por qué? Por tomar ventaja de la calamidad de Judá, reviviendo su antiguo odio sobre ellos. Tiro, vamos a ver la causa de juicio contra Tiro. La causa es por su regocijo por la caída de Jerusalén. Por regocijarse por la caída de Jerusalén, con la expectativa de sacar provecho de su pérdida y el blasfemo enaltecimiento de su príncipe. Y la forma de juicio va a ser invasión y destrucción por Nabucodonosor y perpetua desolación. Ezequiel ve más allá del príncipe de Tiro. Él ve al que le está dando el poder, Satanás, el Dios y príncipe de este mundo. 6. Sidón, causa de juicio, fueron el medio para enredar a Israel en el pecado y a su vez los instrumentos para castigarlo. Forma de juicio, matanza y pestilencia. 7. Egipto, causa de juicio, la arrogancia y el orgullo de su rey. Por causa de la arrogancia y el orgullo de su rey, su promesa mentirosa de ayudar a Israel y luego su falta de ayuda en la emergencia. Forma de juicio, matanza, cautiverio, abatimiento entre las naciones, opresión extranjera, destrucción de ídolos y pérdida permanente de gobernantes nativos. Ahora vamos a ver la restauración de Israel. Hasta este punto, el mensaje de Ezequiel había sido de inminente juicio para la ciudad y cautiverio para el pueblo. Pero cuando sus predicciones se cumplieron, el elemento de consuelo predominó en su profecía. 1. Se renueva la comisión de Ezequiel y después que llega la noticia de la toma de Jerusalén, se le permite hablar claramente al pueblo en vez de predicar mediante señales y símbolos. Hace una reprensión de los pastores falsos de Israel que se enseñorean del rebaño y lo oprimen, y la promesa de la venida del verdadero pastor que recogerá y alimentará a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
El castigo de los enemigos de Israel, de los cuales Edom es representativa. El recogimiento restaurada de Palestina y su conversión. La visión del Valle de los Huesos Secos simboliza la actual muerte nacional de Israel y la futura resurrección nacional. Cuando los dos reinos de Judá e Israel serán unidos bajo el rey David, Jesús el Mesías, el descendiente de David, y toda la nación será unida a Jehová por un pacto eterno. El pasaje del Valle de los Huesos Secos simboliza, todos conocemos el pasaje de Ezequiel de los huesos secos, y eso simboliza la actual muerte nacional de Israel y la futura resurrección nacional, cuando los dos reinos de Judá e Israel serán unidos bajo el rey David. Jesús el Mesías, el descendiente de David, y toda la nación será unida a Jehová por un pacto eterno. Se va a cumplir en el retorno de Cristo para reinar sobre la tierra. Eso va a ser al final de la tribulación. Cristo viene para poner fin a la tribulación y restaurar al pueblo de Israel. Eso es lo que representa el Valle de los Huesos Secos, que Israel va a ser nuevamente restaurado como nación y también espiritualmente. Los capítulos 38 y 39 registran el fallido ataque de las naciones gentiles sobre Israel. Después que haya sido restaurada a Palestina, este ataque tendrá lugar después que Israel haya sido recogido en la tierra de Palestina. Porque el capítulo 39, versículo 32 dice que Israel sabrá que Jehová es su Dios desde ese día en adelante, es decir, después de la destrucción de las naciones vecinas. Muchos eruditos creen que el capítulo 38 y el verso 2 se refiere a Rusia. El capítulo 38 y el verso 2 de Ezequiel, muchos eruditos creen que se refiere a Rusia. Meset, Moscú, Tuval, Tobolsk. Ese punto de vista se confirma con las palabras príncipe soberano, que debieran traducirse príncipe de Ros, y Ros se refiere a Rusia. La gloria de Jehová, que se apartó de Israel antes de su cautiverio, ahora vuelve a morar en el templo milenario, del cual encontramos una hermosa y clara descripción de los capítulos del 40 al 48. Y así estamos llegando al fin del libro de Ezequiel. Espero que esto haya sido de bendición para los hermanos que se han conectado. Y esta clase va a quedar grabada. Y vamos, yo tengo pensado en hacer la clase 1 o 2 horas por día o por semana, porque este libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es muy profundo, muy extenso, y así para ir adelantando también. Bueno, yo quiero dejar un espacio para los hermanos. Si alguno tiene pregunta o duda, pueden preguntar y para estar respondiendo, y después ya para estar finalizando esta parte
y después vamos a entrar en el libro de Daniel, en el libro de Daniel. Y si alguno tiene algunas preguntas, les voy a dejar un espacio de, tenemos tiempo, unos 4 o 5 minutos. Si hay alguien que quiere preguntar sobre el tema que estuvimos hablando. Y a todos los hermanos que están viendo, yo les animo a seguir estudiando, porque esto recién empieza. Esto recién empieza y es muy importante estudiar, conocer la Escritura, más si uno tiene el llamado de predicar y enseñar la palabra de Dios. Porque Dios nos da el don, la gracia y el don viene de Dios. Pero cuando Dios nos da el don, ahí uno ya tiene que perfeccionar los dones. Y el conocimiento se adquiere a través del estudio de la palabra. La sabiduría se adquiere en oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Uno puede orar a Dios, pedir sabiduría. Pero el conocimiento dice que viene de la boca de Dios, que viene de su palabra. Y nosotros estudiamos para que el Espíritu Santo nos ilumine a entender lo revelado en la palabra de Dios, porque la revelación completa de Dios tenemos en las Sagradas Escrituras. La Escritura, tanto el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, son las revelaciones completas de Dios. Ahora nosotros necesitamos iluminación para entender lo revelado. Si hay espacio para aquellos que quieran preguntar. Bueno, agradezco a los hermanos que estuvieron ahí conectados y podemos hacer una clase, una materia más y después ya para ir cerrando esta parte. Y ahora vamos a ver. Sí, sí. En el libro de Ezequiel, que está ahora en el último momento, ¿cierto? Con la instrucción de Israel con Judá, se puede dar esto último por en Israel. La destrucción de Judá e Israel, si se puede conectar con lo que está pasando Israel en la actualidad. Así te entendí. Sí. Sí, vio que en el reino del sur, que es Judá, fue llevado cautivo por los babilonios. Y las 10 tribus fue llevado a Asiria. Fue cautivo a Asiria. Y la política de Asiria era que ellos mestizaban a los que llevaban cautivos. Entonces las 10 tribus de Israel, ellos fueron mestizados por los asirios y ahí fue la separación total o la desaparición de Israel, el reino del norte. Y quedó la tribu de Judá, que hasta hoy conocemos como los judíos. Entonces, de ahí viene que los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los samaritanos eran
los que fueron llevados cautivos Israel a Asiria y fueron mestizados, y de ahí vino los samaritanos. Entonces la separación ya vino desde ahí y hasta la actualidad. Y se puede conectar porque ahora lo que están es solamente el pueblo judío. Pero en cuanto a la restauración total de Israel, ahí sí las 12 tribus van a ser restauradas como antes. Hermano, no sé si respondí tu pregunta. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, por ahí justamente Que está pasando en los está últimos pasando en los últimos tiempos. tiempos. Él fue Él fue declarado declarado como, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Entonces, Entonces, creo que se puede creo que se adaptar puede adaptar la, toda la la profecía de profecía de Ezequiel con Ezequiel con estos últimos en el tiempos, en el cual cual la la restauración de restauración de Israel Israel y falta lo y que falta vendría a lo que ser el vendría a ser el Apocalipsis, ¿no es cierto? Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero sí Pero contestó sí mi pregunta, contestó sí, mi hermano. pregunta, sí, hermano. Sí, se puede, sí. Por eso, porque desde allá viene el conflicto, la separación, y eso va a ser hasta la restauración que va a ser en la venida de Cristo. Y eso vamos a ver también en el libro de Daniel. Vamos a ver ahí el tiempo de los gentiles, también habla de eso. Y bueno, si hay otra pregunta, si los hermanos quieren hacer. No, para mí todo No, bien, para mí hermano. todo bien, hermano. ¿Cómo? Que no tengo más Que preguntas, no tengo hermano. más preguntas, hermano. Ah, bueno. Bueno, y vamos a terminar la clase con el libro de Daniel. Seguimos entonces con el libro de Daniel. El libro de Daniel, un profeta protegido por su consagración y fe. ¿Por qué fue protegido Daniel? Por su consagración a Dios y su fe. Autor Daniel, época 607 hasta el 534 antes de Cristo. El tema del libro de Daniel es en su mayor parte una historia profética de diversos imperios mundiales, desde el reinado de Nabucodonosor hasta la venida de Cristo. Al igual que los demás profetas, Daniel enfatiza en el poder de la soberanía de Dios con relación a Israel y lo revela como guiando los destinos de su pueblo por todos los siglos hasta la restauración final. Daniel también enfatizó en la soberanía de Dios con relación a los imperios mundiales y revela a Dios como el que domina y gobierna en sus asuntos hasta el tiempo de la destrucción de estos al retorno de Jesús. La visión es la de un Dios que todo lo rige, omnisciente, omnipotente, de reyes que reinan y pasan, de dinastía, imperios que surgen y caen, mientras que Dios en su trono en los cielos rige sus movimientos. El tema de Daniel puede resumirse de esta manera: Dios revelado como el que domina el levantamiento y la caída de los reinos de este mundo hasta su destrucción final y el establecimiento de su reino. Debido a sus muchas visiones, se le ha llamado el libro de Daniel, al libro de Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento.
Daniel es el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, nosotros después vamos a estudiar más adelante la escatología bíblica y la escatología se estudia el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se conecta con Daniel, es la única forma de entender las profecías de los últimos tiempos. Por eso Daniel es el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Los dos libros tienen una conexión profunda para entender los tiempos, principalmente la escatología, que sería el estudio de los últimos tiempos. Daniel, de la tribu de Judá, siendo muy joven, fue llevado cautivo a Babilonia y junto con otros 3 jóvenes fue colocado en la corte de Nabucodonosor a fin de que obtuviera la educación de los caldeos. Daniel llegó a uno de los puestos más elevados del reino, una posición que retuvo durante el gobierno persa que siguió al babilónico. Él llegó a una posición alta, a la posición más elevada en el reino. Él fue el líder de todos los magos, el jefe de todos los magos, de todos los hombres sabios que había en el palacio. Por causa de su vida intachable en medio de la corrupción de la corte oriental, es mencionado por Ezequiel como ejemplo sobresaliente de piedad. El profeta Ezequiel da testimonio de la sabiduría de Daniel. Vamos a ver el bosquejo del libro de Daniel, capítulo 1. Vemos en el capítulo 1 a Daniel y su compañero. El dominio de Dios de los imperios del mundo, capítulo 2 al 7, y el capítulo 8 al 12, visiones de Daniel con relación al destino del pueblo de Dios. Vamos a analizar primeramente Daniel y su compañero. Daniel era un hombre verdaderamente grande. En lo que respecta a la santidad personal, vivió una vida intachable en medio de la sensualidad de una pervertida corte oriental. En cuanto a sabiduría y conocimiento, excedía a los hombres más sabios de Babilonia. En lo que respecta a posición, ocupaba uno de los puestos más elevados del reino. Daniel 1:8 revela el secreto de su éxito. En este texto, el versículo capítulo 1, verso 8 revela el éxito de Daniel. Mas Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Era costumbre entre los babilonios tirar en la tierra una pequeña parte de alimento y bebida como una ofrenda a los dioses para consagrarles a ellos toda la fiesta. Para Daniel, el participar de ese alimento hubiera sido aprobar la idolatría. Así que como Moisés y Josué, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Como en el caso de José, Daniel y sus compañeros fueron bien recompensados por su fidelidad. En la segunda parte, en la segunda división, vamos a ver el dominio de Dios sobre los imperios del mundo. Por eso yo siempre digo, Dios es soberano. La Biblia dice que Dios es soberano, Dios gobierna en todos los reinos. Y en el periodo de la tribulación, en el reinado del anticristo, Cristo va a gobernar. Cristo es lo que el anticristo va a actuar por orden de Cristo, porque Dios es soberano, Él reina
en todos los reinos. Dios gobierna en todos los reinos. Entonces el anticristo va a ser como una vara en la mano de Dios para ejecutar su juicio, así como lo fue Nabucodonosor. Permítanme un ratito. Hay un periodo que fue descrito por Cristo como tiempo de los gentiles. Eso encontramos en el libro de Lucas, donde Jesús habló de tiempo de los gentiles. Vamos a analizar un poco lo que es el tiempo de los gentiles. Es el periodo durante el cual el dominio mundial está en manos de los gentiles en vez de los judíos. Durante este tiempo, los judíos están bajo el gobierno gentil. Comenzó con el cautiverio y terminará con el retorno de Cristo. Es la estatua que vio Nabucodonosor. También eso representa el tiempo de los gentiles, que empezó con el cautiverio y que va a terminar con el retorno de Cristo. El sueño de Nabucodonosor. Vamos a analizar. Dios le dio un sueño a Nabucodonosor que, interpretado por Daniel, dio a ese monarca una revelación del levantamiento, progreso y caída de los poderes gentiles mundiales. Los imperios mundiales son expuestos bajo la figura de una imagen gigantesca, compuesta de varios metales. El valor decreciente de los metales que componen la imagen representa el deterioro de los imperios del mundo con relación a su carácter de gobierno. Interpretación del sueño de Nabucodonosor. La cabeza de oro representa el imperio de Nabucodonosor, Babilonia. El poder de Nabucodonosor era absoluto. Podía hacer lo que quisiera. Su imperio era una unidad. El pecho y los brazos de plata representan el imperio inferior de Media y Persa. Ese reino era inferior al primero porque su monarca dependía del sostenimiento de la nobleza y no podía hacer lo que deseaba. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio de Grecia, de menor valor, de menos valor. El gobierno de Alejandro era una monarquía sostenida por la aristocracia militar, que era tan débil como las ambiciones de sus jefes. Este imperio fue más tarde dividido en 4 partes. Esa es la bestia que vio también Daniel, la bestia de 4 cabezas. El imperio griego que se dividió en 4 partes. Las piernas de hierro y los pies y dedos, parte de hierro y parte de barro, representan el imperio romano, 30 años antes de Cristo, hasta la llegada de Cristo. Porque cuando Cristo vino era el periodo del imperio romano. Aquí se presenta una forma de gobierno aún inferior, en que el emperador era electo y su poder dependía de la buena voluntad del pueblo. Este imperio será dividido en los últimos días en 3 partes. La mezcla del hierro con el barro en los 10 dedos sugiere deterioro de este gobierno al de una monarquía democrática, a donde el monarca lleva a cabo la voluntad de su pueblo. La piedra cortada, no con manos, que cayó en los pies de la imagen, significa el retorno de Cristo
durante el tiempo del restaurado Imperio Romano, Neo-Roma, la destrucción del poder mundial gentil actual y el establecimiento de su propio reino. O sea, cuando Cristo viene, Él viene a poner fin al gobierno humano. La imagen de Nabucodonosor, la negativa de los tres jóvenes hebreos a adorar y su rescate del horno de fuego. Vemos en el capítulo 3 la visión de Nabucodonosor del árbol, su abatimiento y su restauración en el capítulo 4. La historia personal de Daniel 5 y 6. Su interpretación de la escritura en la pared, capítulo 5. Su rescate del foso de los leones, capítulo 6. La visión de las 4 bestias. El capítulo 7 trata del mismo tema que el capítulo 2, el levantamiento y caída del poder gentil. En el capítulo 2, los imperios son vistos desde el punto de vista político, con relación a su deterioro en la forma de gobierno. En el capítulo 7 se ven desde el punto de vista moral, con relación a su carácter fiero y destructivo, como se expresa mediante el símbolo de bestias salvajes. En el capítulo 2, la visión fue adaptada al punto de vista de Nabucodonosor, que al principio vio en forma sensorial el imperio mundial como una espléndida figura humana y el reino de Dios como una simple piedra. En el capítulo 7, la visión fue adaptada al punto de vista de Daniel, En el capítulo 7, la visión fue adaptada al punto de vista de Daniel, quien vio los imperios en su verdadero carácter de bestias salvajes y quien desde el principio vio la superioridad y el triunfo del reino de Dios. Interpretación de la visión de las bestias salvajes. El león simboliza el imperio de Nabucodonosor. El versículo 4 se refiere a la experiencia de locura de Nabucodonosor, registrada en el capítulo 4, versículo 16 al 34. El oso simboliza el imperio medo-persa. El estar puesto de un lado significa la fuerza superior del imperio persa. Las 3 costillas en su boca representan 3 reinos que en este imperio subyugaba Lidia, Egipto y Babilonia. El leopardo representa el imperio de Grecia. Las alas denotan la rapidez de sus conquistas. Las 4 cabezas significan las 4 divisiones en que fue dividido el imperio después de la muerte de su gobernante. La bestia no descrita representa al fuerte y terrible imperio romano. Los 10 cuernos significan los 10 reinos en que será dividido en los últimos días. De estos cuernos salen otro, el anticristo. Los días de estos 10 reinos testificarán de la venida de Cristo con poder, quien destruirá ese sistema mundial y a su gobernante. Visiones con relación al destino del pueblo de Dios, capítulo 8 al 12.
La visión del carnero y del macho cabrío. El carnero de 2 cuernos representan al imperio de Media y Persia. El macho cabrío representa el imperio griego que destruyó al medo persa. El cuerno notable entre los ojos del macho cabrío representa a Alejandro el Grande, gobernante del imperio griego. Los 4 cuernos que surgieron después del quebrantamiento del gran cuerno representan las 4 divisiones del imperio de Alejandro después de su muerte. El cuerno pequeño surge de una de las divisiones del imperio de Alejandro. Daniel capítulo 8, 1 al 8. En profecía extendida se refiere al ataque a las torres gemelas del 9 de septiembre. Eso ya sería en forma extendida. Y usted puede leer Daniel capítulo 8, versículo 1 al 8. Y ahí usted se va a dar cuenta de esta profecía extendida del libro. Se refiere al ataque a las torres gemelas del 9 de septiembre. Si usted lee, usted se va a dar cuenta de eso. Entonces, usted puede leer después Daniel 8, 1 al 8. Y para que usted pueda entender esta profecía extendida, que se refiere a las torres gemelas que fue destruida el 9 de septiembre. O sea, el 11 de septiembre fue. La visión de las 70 semanas. Un periodo de 70 semanas debía de transcurrir antes de la consumación de la historia de Israel. Estas semanas no son semanas de días, sino semanas proféticas de años. Este periodo de la fecha exacta de la primera venida de Cristo y fija el tiempo del reinado del anticristo. Las 70 semanas están divididas en 4 periodos. 7 semanas o 49 años. 7 semanas representa 49 años porque son semanas de años, no días. Cubren desde el decreto para reconstruir a Jerusalén en marzo 445 a.C. y los 49 años que tomó la construcción del muro. Las 72 semanas o 434 años representan los años desde la construcción del muro hasta el año 32 después de Cristo. Cuando Cristo entró en Jerusalén como redentor, después de ese periodo sería quitado, muerto, resucitado y ascendido el Mesías. Periodo de la gracia entre las 69 semanas y las 70 semanas. Se cubre el periodo de la gracia o época de la iglesia. La gran tribulación, el rapto de la iglesia, anticristo, sufrimiento del pueblo judío, derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra, seguido por la venida de Cristo, Armagedón, la resurrección de Israel, la restauración de Israel y la venida de Cristo. La división de la gloria del Señor. Profecía cercana representaba las guerras entre 2 de las 4 divisiones del imperio de Alejandro, Egipto y Siria. Una descripción profética de Antíoco, el perseguidor sirio de los judíos. Daniel ve a Antíoco como tipo del anticristo. La gran tribulación y el rescate del pueblo judío y la resurrección o el resurgir del pueblo. El último mensaje de Daniel, se le dice a Daniel que las palabras que ha escrito están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
La profecía que había escrito no era para él, sino para los que vivirían al final de los tiempos, momentos en que los entendidos y los que tuvieran sabiduría espiritual comprenderían. Compárese las instrucciones de Daniel con las de Juan en Apocalipsis 20:10. Y así llegamos al fin del libro de Daniel. Y esto en el estudio de la escatología vamos a profundizar más el libro de Daniel. Y por hoy, hasta aquí, el estudio de introducción al Antiguo Testamento. Hemos visto el libro de Lamentaciones, Ezequiel y el libro de Daniel. Y espero que esto haya sido de bendición para los hermanos que están conectados. Y como siempre, la clase va a quedar grabada después para que los hermanos puedan conectarse. Bueno, antes de despedirnos, si hay alguna pregunta, alguna duda, vamos a dejar unos 2 minutos para responder y después ya para cerrar esta parte. Y aquellos que quieran estudiar, las inscripciones siguen abiertas en el Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano, así que si hay algunas preguntas para responder. Hermano Hermano Adorno, Adorno, quería preguntarle Sí. si Daniel viene del quería linaje del rey preguntarle David, si ¿no es cierto? Daniel viene del linaje del rey David, ¿no es cierto? Sí, Daniel es de la tribu de Judá. Por Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. No, como estábamos hablando, No, como estaba estaba hablando hablando en en el principio, ¿no es cierto? con Como escogido por con su escogido fe y por su su fe y su fidelidad en Dios, fidelidad ¿no es cierto? en Dios, ¿no es cierto? exactamente, sí. Y si nosotros analizamos la vida de Daniel es muy impactante porque siendo él joven, y imagínese siendo joven estar en el palacio del rey en un mundo totalmente diferente en cuanto a la cultura, comida, costumbre, y él tomó esa decisión de ser fiel a Dios. Y por esa fidelidad él fue muy bendecido y honrado por Dios. Imagínense la bendición que alcanzó. Llegó a ser el hombre máximo del imperio, el hombre más sabio del imperio, y hasta Dios le regaló, le mostró lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Imagínense la bendición que obtuvo por su fe y por mantenerse puro en la presencia de Dios. Y Dios es así. Y hoy en nuestro tiempo, si la persona se aparta, se consagra y si mantiene la fe en Cristo, Dios tiene cosa grande también para nosotros. Y son ejemplos que nos deja la Escritura para nosotros hoy, poder confiar en Dios y depender totalmente de Él. Es muy hermoso la lección que aprendemos del profeta Daniel. Amén. Bueno, y si hay alguna pregunta más, hermano, o ya podemos cerrar. No, ninguna más. No, ninguna más. Amén. Bueno, y no, hermano. Amén. Bueno, gracias a los hermanos y ya próximamente estaré avisando al grupo el horario para que los hermanos puedan conectarse de vuelta a la clase. Muchas bendiciones y nos vemos a la próxima. Paz del Señor a todos.